Y que haya riqueza de movimiento también, entiendo. Sí. Porque hay muchas personas que podrán decir, vale, pero es que yo, mi vida es andar, me paso todos los días andando y aún así aquí estoy. Pero falta mucha variedad de estímulos cardiovasculares, musculares, mecánicos y cantidad, sobre todo también cantidad, pensar menos y hacer más. Exacto. Y bueno, está empezando a haber estudios súper bonitos con respecto a esto, porque lo que hablas de la variedad de estímulos, por ejemplo, se ha visto que entrenamientos anaeróbicos, ¿no?, que generan una cierta hipoxia y un alto contenido de lactato a nivel celular, pues de alguna manera eso se parece al microambiente que hay en el tumor. Entonces, tú al generar momentáneamente esos contextos a nivel fisiológico, en un contexto bueno, todos sabemos que el deporte de alta intensidad es un estímulo hormético, ¿vale?, que nos va a generar ese cierto estrés, pero que luego ese estrés lo que hace es que nuestro cuerpo, que tienda al equilibrio, lo resuelva, ¿vale? Entonces, lo que se ha visto es que si a lo largo de nuestra vida metemos esos pequeños estímulos, estamos entrenando a nuestro cuerpo para que si llega un contexto tumoral, sea tu cuerpo quien lo pueda resolver. O sea, imagínate lo importante que es hacer deporte a lo largo de tu vida. No estamos hablando de hoy me meto en un entrenamiento de alta intensidad y ya me olvido hasta dentro de 2 meses, no. Estamos hablando de unos hábitos, de desarrollar esos hábitos, de ir metiendo distintos estímulos. Y ya no solo eso, o sea, a nivel de ejercicio físico, tú creas esos microambientes que tu cuerpo de alguna manera aprende a resolverlos, pero luego, o sea, hay más cosas con el ejercicio físico. En los pacientes oncológicos, lo que si siguen manteniendo cierta actividad física, lo que va a permitir es que los fármacos lleguen mejor al tumor, porque estás estimulando la circulación sanguínea. Luego hay todavía más cosas. Este hecho puede incluso generar miedo a la gente, tanto los que no han hecho ejercicio nunca como los que sí han hecho ejercicio y ya están en esa situación. Yo sí he escuchado hablar sobre el entrenamiento de fuerza o el entrenamiento de intensidad puede ser peligroso en momentos de este tipo de enfermedad. ¿Peligroso? Sí. Yo he escuchado esto y lo he leído en diferentes puntos. De hecho, hay por ahí divulgadores, entrenadores, que dicen ser entrenadores para casos concretos de cáncer. Entiendo que si tienes que tener conocimientos de entrenamiento específico para cáncer es porque hay otros tipos de entrenamiento que no son los más apropiados en el cáncer. Claro, a ver, mi recomendación sería ponerse en manos de un profesional del deporte que además tenga cierta especialización en este tipo de pacientes, que es un contexto muy especial. Y obviamente el entrenamiento de alta intensidad que puede hacer un paciente no va a ser el mismo que haga yo. Entiendo que todo va en la línea de no pasarse de vueltas, de no hacer locuras, de no hacer barbaridades, porque llegar a ese punto tan desesperante puede hacer que te pongas a hacer cosas que no tengan sentido. Y además es que tu cuerpo no te va a dejar, no te va a dejar. Pero nos podemos referir perfectamente a que no ha pasado mucho tiempo a esa pandemia, ¿no? Los pacientes que tuvieron el bichito, cuando los pacientes que eran deportistas me refiero, cuando intentaron volver a su actividad física normal, no podían, tenían mucha fatiga. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario consume mucha energía y tu cerebro prioriza. ¿Qué es más importante, el ejercicio físico o la supervivencia? La supervivencia. Entonces, si tu sistema inmunitario está consumiendo mucha energía, pues es lo que dices tú, ¿no? Al final, pues tú no vas a dar esa intensidad que tú le estás exigiendo a tu cuerpo. Entonces, obviamente... Y que incluso cuando haces ejercicio debilitas el sistema inmune a corto plazo para que luego se refuerce, entiendo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, tienen que ser estímulos muy controlados, pero al final, en un balance, lo que se ha visto es que incluso en pacientes muy débiles, el ejercicio físico es beneficioso. O sea, incluso en pacientes muy, muy débiles. ¿Por qué? Porque la fatiga que genera la actividad física es distinta de la fatiga
que te genera un tratamiento. Son fatigas distintas. De hecho, se ha visto que el ejercicio físico ayuda con los efectos secundarios de la quimio, por todo lo que te estaba diciendo, de que aumenta el flujo sanguíneo, entonces no solo el fármaco llega mejor al tumor, sino que luego vas a detoxificar mejor toda esa porquería que se genera, células muertas, etcétera, etcétera, la vas a eliminar mejor, con lo cual al final se generan menos efectos secundarios en tu paciente. Entiendo que el descanso es otro factor fundamental dentro de la lucha contra el cáncer, ¿no? Absolutamente. ¿Y por qué? Porque, y esto lo hablo muchas veces con nuestros deportistas de T-Trail, porque también se relaciona con el tema de las lesiones. Nuestro sistema inmunitario, cuando más está funcionando, es cuando estamos durmiendo y cuando nuestro sistema digestivo está tranquilito, sin comer y sin nada. Entonces, súper importante el descanso, porque efectivamente es cuando nuestro sistema inmunitario está funcionando mejor para repararnos, para, pues eso, en el caso de un paciente, pues para luchar contra ese tumor, porque tú estás con tus funciones vitales al mínimo y tu energía se está, digamos, destinando a destruir ese tumor o a reparar un tejido, etcétera, etcétera. Entonces, el descanso es fundamental. O sea, después de lo que hemos dicho de la exposición a la luz, o incluso en paralelo diría, el descanso es una de las recomendaciones que le daría no solo a un paciente del cáncer, sino a cualquier persona de este mundo. Una de las vías metabólicas que se estropean cuando llegamos a un estado cancerígeno es la ruta AMPK, la vía que en la noche, en el descanso, se pone a arreglar, a solucionar, a apagar incendios, a luchar contra células que han podido, digamos, despertar, tumorales. Y esta también está relacionada con el ayuno, con la falta de procesos digestivos. Uh-huh. Construir frente a destruir, a arreglar y a solucionar. Esa vía nocturna está relacionada con no comer, y está relacionada también con, evidentemente, la autofagia, que es un proceso celular donde la propia célula se pone a arreglar, a solucionar problemas intrínsecos suyos, entre ellos el que puede ser el cáncer, ¿no? Uh-huh. Entonces, el ayuno, por ejemplo, también se ha hablado mucho sobre esto. ¿Puede ser una buena terapia para luchar contra el cáncer? A ver, de nuevo aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Con este tema, porque como he repetido varias veces, es muy sensible y no podemos enviar mensajes reduccionistas. Uh-huh. La primera línea de tratamiento es la farmacológica, porque ya hemos dicho que con un grupo terrorista, o sea, tú, por ejemplo, si te surge aquí un grupo terrorista en la calle, es como tú crees que podemos intentar que cambien de idea dándoles amor. De todos modos, sí, estoy de acuerdo contigo, Nata, pero sí, no echemos balones fuera. Lo que quiero decir con todo esto es que un tumor es un proceso constructivo celular. Sí, vale. Es un proceso anabólico, es un proceso donde la célula está engordando, está alimentándose. Bien, estabas diciendo tú antes que el cáncer se alimenta del azúcar, proceso anabólico. ¿No? Sí. Entonces, mi pregunta va no para ser reduccionista, pero sí para entender la posibilidad de que si tu organismo, si tus células cancerígenas no pueden alimentarse, entonces a lo mejor que no lo sé, para eso te estoy preguntando, a lo mejor puedes luchar por esa vía matándolo de hambre. Vale, hay varias cosas. Lo de matar de hambre, tú piensas que al final el tumor es más fuerte que tus células. Entonces, al tumor no le vas a matar de hambre por no comer, ¿vale? Vale. Tiene más sentido que tú establezcas una batalla metabólica entre el músculo y el tumor, que compitan por el sustrato. Tiene más sentido esa batalla metabólica. No obstante, ¿vale? Volviendo a tu pregunta, que sé también tu intención. El ayuno sí es positivo. De hecho, hay estudios en pacientes con cáncer de mama que se compara pacientes que hacían ayuno antes de la quimio con pacientes que no hacían ayuno. Y las pacientes que hacían ayuno tenían una mejor eficacia del tratamiento. Es decir,
cuando tu estómago, lo que decíamos antes, cuando tu estómago está vacío y tú recibes el tratamiento, tu sistema inmunitario está más centrado en destruir el tumor. Y eso tiene mucho sentido fisiológico. Y además, esas pacientes que hacían ayuno tenían un menos porcentaje de recaer en la enfermedad. Con lo cual, el ayuno es positivo, sí. Pero lo que comentaba antes, no puede ser nuestra única estrategia para tratar a un grupo terrorista, porque eso no va a funcionar. Entonces, volvemos a lo de siempre. Tiene que ser un tratamiento holístico que tú plantees a nivel de hábitos de vida y a nivel de tratamiento farmacológico. Estoy de acuerdo. No obstante, estamos hablando de esa parte. Estamos hablando del descanso, de lo que está pasando en el descanso, que es que hay una ruta metabólica inherente al ayuno, inherente al no comer, inherente a la autofagia. Hay muchos también científicos, yo he escuchado ya varios, e incluso estudios que hablan sobre el gran poder de la autofagia en la prevención, por un lado, del cáncer y, por otro lado, en la lucha del cáncer. Absolutamente. Al final, claro, yo el ayuno lo veo más a nivel, bueno, no más, pero sobre todo una estrategia a nivel preventiva. Si tú te expones a ciertos periodos de ayuno, ¿vale? Esto siempre todo con cabeza, porque no es bueno ni el exceso energético ni el déficit energético prolongado, ¿vale? Los extremos... No. Claro, es súper importante recalcar esto. No, pero es que hay gente que también se enferma por irse al otro extremo, por irse al déficit energético prolongado. Entonces ahí empezamos con amenorreas, hipotiroidismos, etcétera, etcétera. A ver, lo que hay que tener claro es que una persona que lleva 40 años de su vida comiendo cada 3 horas, ultraprocesados, con una resistencia a la insulina, con un proceso metabólico completamente acartonado y que ahora nos pueda escuchar y se lo lleva a su terreno y de repente empieza a hacer un ayuno 16-8 todos los días porque le han dicho que tiene cáncer, eso sin duda va a impactar negativamente en su salud. Exacto. Pero bueno, volviendo un poco a tu pregunta y a tu comentario, sí, efectivamente, y además es que el premio Nobel en el 2016 del tema de la autofagia es que está ahí, es que es una evidencia. Entonces, nosotros cuando dormimos, cuando no comemos, cuando hacemos ayuno, nuestro organismo va a conseguir energía de alguna manera. Y como bien decía, se activa la ruta MPK y lo que hacemos es un proceso de reciclaje celular. O sea, nuestro sistema inmunitario va por todo nuestro cuerpo, ahí como el sistema, como la policía, ¿no? Pues identificando células defectuosas, trozos de membrana, y eso hace un reciclaje. Entonces tú un poco te limpias por dentro, pero además pues células que puedan estar de alguna manera funcionando mal, pues también entran a ese proceso de limpieza celular, ¿vale? Y esto es muy, muy importante, sobre todo a nivel de prevención. Y de hecho nuestra fisiología humana ha evolucionado en ese sentido, porque hemos estado, nuestros antepasados han estado expuestos a periodos de ayuno, a periodos de escasez y por eso tenemos estas vías metabólicas, porque hemos estado experimentando todo eso. Claro, hay que tener en cuenta también el contexto psicosocial y lo que genera en una persona el estrés que pueda suponer tener que enfrentarse a un ayuno. Una persona que lleva comiendo, como decíamos antes, toda la vida, cada poquitas horas y expuesta continuamente a esos picos dopaminérgicos de glucosa, que de repente se tenga que enfrentar a un contexto de ayuno, quizá puede ser incluso peor, pero hay que hacerlo de forma progresiva. Natalia, ¿qué opinas sobre esto que se dice? Se habla de que hay alimentos que son cancerígenos y hay alimentos que son anticáncer. ¿Qué opinas sobre esto? Por ejemplo, la carne. La carne roja es cancerígena, esto se dice mucho. Honestamente, todas estas conclusiones que son así un poco reduccionistas, me chirría. Me chirría mucho, lo siento. Es que no estoy nada a favor de pues es que los carnívoros, es que los veganos. Yo creo que, no sé, hay que hacer las cosas con sentido común. ¿Qué te dice el sentido común? ¿Algo te sienta bien, te sienta mal? No sé. Es que, honestamente,
En mis últimos 23 años apenas me he puesto enferma y no puedo decir que haya hecho nada especial. O sea, me guío un poco por escuchar a mi cuerpo, por el sentido común. Llevas una dieta omnívora, equilibrada, vegetales, carne, todo tipo de nutrientes. Lácteos, menos pan. No, quiero decir, a ver, no estoy en contra del pan, pero es cierto que en los últimos años como que lo he ido un poco eliminando de mi dieta porque yo también paso muchas horas sentada frente al ordenador y, como bien dices, son hidratos de carbono. Entonces, es una fuente de hidratos que a mí, pues, o sea, respeto a la gente que come pan, ¿vale? Pero está todo el tema del gluten, de la inflamación que se genera. Y sí que es verdad que teniendo un poco el conocimiento, sabiendo que puede haber algo en las harinas, etcétera, que te genera una inflamación. Y cuando digo inflamación, ¿qué quiere decir? Que ya estamos distrayendo en otra actividad a nuestro sistema inmunitario. Entonces, eso es una inflamación que no queremos en nuestro cuerpo. Y como decía... Estamos poniéndoselo difícil al sistema inmune. Estamos... Con el pan. Más que difícil, estamos generando un proceso inflamatorio. Y en proceso inflamatorio, si tú quieres un sistema inmunitario eficiente que se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es a luchar con virus, bacterias y a luchar con células tuyas que se conviertan en defectuosas, pues mejor no distraerlo con otras cosas, ¿no? Entonces,